Yo, cuando pensé hacer esta charla, lo primero, repetir lo que ya se pasó en el video de la Universidad de Antioquia, me pareció que eso no debía ser. Entonces, resolví presentar lo que ha sido la historia de la neurocirugía, desde la trepanación, que es la cirugía más antigua, a la neurocirugía. Y entonces es muy adecuado empezar con esta ilustración de un indígena saludando al sol. Los indígenas fueron los primeros trepanadores, los indígenas americanos. Pero antes de eso me encontré una diapositiva. Hace 5 o 6 años estuve en Atenas presentando el marco estereotáctico y empecé la conferencia diciendo esto: estamos en este sitio sagrado y debemos hacerle honor a los dioses del Olimpo y recordarlos para tener su favor. Nosotros, los neurocirujanos, nos encontramos en la gloriosa ciudad de Atenas, dirigida y protegida por Atenea, la diosa de la sabiduría y de los artesanos. Yo mismo, como un artesano, he hecho un marco estereotáctico. Atenas, Atenea, nació de la cabeza de Zeus. Fue la primera intervención quirúrgica del cerebro en el universo. No hay un sitio mejor en el mundo para reunirnos los neurocirujanos en Atenas. Y terminé la presentación del marco diciendo: si Atenas me ayuda a lograr mi sueño, que se vuelva realidad, yo llamaré el marco de Atenea. Baristok es lo que dicen ellos, pero ya vemos, entonces lo más antiguo que puede existir es lo que se lee en la mitología, pero en el papiro de Edwin Smith, que fue escrito unos 1700 años antes de Cristo, tiene unos 2 metros de largo, se ve por primera vez la palabra cerebro y circunvolución cerebral. Esas dos frases están escritas acá. Y aquí vemos algunos de los tratamientos que tuvieron los romanos para el trauma de columna. Colgaban a los pacientes de los pies. Ahora, uno de los tratamientos que existe es colgar el paciente de un gancho en la cabeza, en la cama que está inclinada, muy similar a lo que sucede con los cadáveres en el anfiteatro. Y aquí vemos, en la siguiente, vemos cómo se hacían las trepanaciones en la época bizantina. Y aquí, nuevamente haciendo alusión a los indígenas, yo creo que más del 90% de los cráneos trepanados que existen en el mundo, y eso está escrito, son de América, especialmente de los incas. Aquí vemos, esto es una vasija funeraria donde se ve Sí. el chamán o el cirujano. Es lo único. No oigo. El chamán o el cirujano abriendo el cráneo, una persona que lo tiene, y en la descripción de esta fotografía dicen que se ven las lágrimas del paciente. Yo creo que todavía está derramando las lágrimas. Y aquí vemos algunas de las cosas que hacían los indígenas, cómo alargaban el cráneo y también unas trepanaciones increíbles. Vean ustedes esta bioccipital, qué tan extensa. Y aquí se ve otra trepanación muy extensa. Difícilmente ahora hacemos trepanaciones similares a estas. Y aquí se ve otra trepanación y
se ve que hay signos de curación, no son trepanaciones recientes. Más del 70% de los cráneos encontrados se vio que no hubo infección o que los pacientes sobrevivieron. Y este es un sitio muy importante. Esta es una fotografía mía de Epidauro, donde estuvo Esculapio. Aquí vemos en el centro de este anfiteatro hay una piedra y yo primero lo oí en una conferencia, después lo leí y me parecía increíble que lo que se dijera acá se podía oír en este extremo. Yo tenía en ese momento una grabadora que me habían prestado, nunca me ha interesado la fotografía, y puse la grabadora para tener el recuerdo de lo que sucedía, pero cuando reproduje el video, oía a mi yerno que estaba hablando allá. Eso es increíble, la acústica que hay. Y aquí se ve Esculapio. Aquí fue donde estuvo Hipócrates de Cos. Y se ven los instrumentos quirúrgicos. Este lo llamaban el modíolo, que funciona como lo hacen algunas perforadores de los relojeros. Se le da vuelta a esta parte inferior, se enrolla la cuerda y se pone a girar, subiendo y bajando este aparato que hay acá. Y de eso se evolucionó al trépano actual. Se han encontrado trépanos con los que trabajan los romanos. Y el trépano en Antioquia fue un instrumento neuroquirúrgico hasta muy recientemente, y todavía lo utilizan. Era el instrumento para hacer trepanaciones de los neurocirujanos. Primero se utilizaron unos trépanos hechos específicamente para neurocirugía, la parte que va aquí inferior. Cuando el hospital estuvo muy pobre, lo que hacíamos era que conseguíamos una sierra de copa, la que utilizan los carpinteros para abrir los huecos y poner las llaves en las puertas. Y aquí vemos indudablemente los mejores instrumentos de trepanación, el tumi, con lo que los indígenas hacían las trepanaciones. Unos neurocirujanos en Ecuador decidieron utilizar estos instrumentos en cadáveres, y el tiempo que se demoraron en hacer la trepanación, dicen en esa publicación, que no fue mucho mayor que lo que demoraban haciendo la trepanación con la trefil. Eran obsidiana generalmente. Aquí vemos más trepanaciones. Esta es una trepanación, el paciente falleció, que se ve aquí cómo está de limpia y de reciente la herida. Pero vean estos, qué tan viejos, 3 huecos. Este otro con una craneectomía extensa. ¿Para qué se hacían? Muchas veces no, la mayoría de veces no se evidenciaba fractura. Se pensaba que era para tratar, supongamos, algunos dolores de cabeza, o para tratar la epilepsia, como lo decían los romanos. Vean aquí 2 trepanaciones. Yo algunas veces me preguntaba, pero ¿cómo sabían que habían sobrevivido? Pues se ve claro que es porque aquí hay signos de cicatrización. Y también se ven más trepanaciones. Y una muy extensa y coronal. En España no hacían tantas trepanaciones. Me encontré sitios donde escribían escarificaciones y quemaban el hueso. Hacían una cauterización, sobre todo a nivel de las suturas. La anatomía y los conocimientos anatómicos eran muy
pobres. Esto lo que se enseñaba de anatomía aplicada al hombre cuando se empezaron a hacer algunas disecciones, pero Galeno todo lo que mostraba era en animales. Aquí se ve en la escuela de Salerno cómo hacían una trepanación, el paciente de pie. Y yo he visto una película de una tribu africana donde a un joven se lo llevan a un destapado en la mitad de la selva casi. Lo envuelven en unas sábanas, le hacen, probablemente le den unos brebajes, le hacen una trepanación y 2 horas más tarde sale el muchacho. Después se evolucionó los instrumentos al trépano que ya mencionamos y este se llamó la tereura, tremendo instrumento, unas paticas servían para separar el cuello y el otro, y se ve cómo este tornillo casi entra al hueso y era para levantar el hundimiento. Esa era una de las funciones de la tereura. No se abría mucho el cerebro. Y aquí vemos que en 1519, vale la pena recordar a Leonardo di Ser Piero da Vinci, 15 de abril de 1452, cuando nació, murió el 2 de mayo de 1519. Bueno, tantos méritos que tiene como pintor, como inventor, como anatomista, no de la perfección de los dibujos, de los músculos, de los brazos, la cabeza, también del esqueleto. Aquí cómo se ven las inserciones de los músculos del escaleno en el cuello. Perfectos. Y aquí un dibujo para mí sorprendente. Este es el principio de la cirugía estereotáctica. Un cráneo que está seccionado horizontalmente y una línea vertical y una línea horizontal en la mitad, las coordenadas X, Y y Z. Pero lo más asombroso es que él decía dónde estaba el centro de los sentidos. Confluían en esta zona donde están los núcleos nerviosos. Eso lo pensó Leonardo da Vinci, pero lo que es muy decepcionante es esto. Galeno decía que en la base del cerebro estaba la rete mirabilis, la red milagrosa, que hacía que los pensamientos o las palabras de los animales se purificaran en la base del cerebro y se volvieran pensamientos puros o limpios, el arte, las matemáticas, la capacidad de dibujar, de bailar, el sistema oratorio. Galeno estudió mucho el cerebro, vio el sistema ventricular, perdón, Leonardo, pero Galeno decía que así era la circulación cerebral. Leonardo dijo, yo no describo sino lo que veo, pero aquí las enseñanzas de Galeno le hicieron dibujar de esa manera errónea cómo era la circulación cerebral. Un error grave. Y después ya pasamos al Renacimiento, toda la neurocirugía estuvo muy estática. Esta es una foto muy bonita, pues espectacular. Este libro está en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Estos libros, todo, hay uno para los vasos arteriales, venosos, sistema nervioso central de los ojos, del sistema digestivo, con una perfección que uno se aterra, uno ve casi que sangrar este cráneo. Pero esto es para decirles que Ambroise Paré operó hematomas, hizo 4 trepanaciones. En una de ellas sacó una,
una espada o un sable que entraba por el ojo y salía por el otro lado a nivel más abajo de la oreja. Se había partido y los médicos habían dicho que no se podía hacer nada, pero él tomó ese pedazo de sable, lo tiró hacia arriba y el paciente, que era Giza, el príncipe, uno de los príncipes de Giza, vivió. Después se operó un absceso, masa, al príncipe Ruperto. Jean-Louis Petit operó también hematomas. Este fue un anatomista importante. Y Percival Pot hizo cirugías en la columna para evacuar los abscesos de tuberculosis. Y vemos qué motivó a Ambroise Paré para utilizar, en vez del aceite hirviendo y en vez de estos hierros candentes, para aplicarlos en las heridas, para ponerlos sobre las amputaciones traumáticas. Él decidió utilizar el aceite, en vez del aceite, vendarlos, aplicarles clara de huevo y otras sustancias. Y antes también ligar las arterias. Entonces tenemos a Ambroise Paré y después la otra contribución importante fue esta de Andrea Vesalio. Él hizo descubrimientos muy importantes porque trabajó con cadáveres humanos. Vean aquí cómo hizo la representación del sistema vascular cerebral y no lo que había hecho Galeno. Y aquí vemos dos ilustraciones de cómo eran las circunvoluciones cerebrales, el sistema ventricular y aquí el cráneo externamente en el 7º libro. Me pareció interesante decir que en la biblioteca palofixiana en México existe la única edición íntegra del libro de Humanis Corpore Fabrica, por Vesalio. Fueron menos de 1000 ejemplares y este es el único que se conserva intacto porque los otros fueron destruidos parcialmente. Y me encontré que él demostró que el aparato circulatorio empezaba en el corazón y no en el hígado, que el cerebro estaba envuelto en una especie de bolsa, aparte que los pulmones y el aparato digestivo estaban separados por una membrana y que el maxilar humano es diferente al de los animales. Él atravesó los Alpes porque nació o vivía en Bruselas, atravesó los Alpes para pasar a Suiza e imprimir el libro. Lo trataron de bárbaro los médicos y él sustituyó las clases tradicionales de anatomía por las de cadáver. Fue considerado un procedimiento impío, sucio, desvergonzado. Bueno, vean esto. Fue acusado ante la Inquisición y la Iglesia le cambió la condena porque fue condenado. Quién sabe si lo irían a quemar. Pero la Iglesia le cambió la pena capital por una peregrinación a Jerusalén. Yo no tenía muy presente que nunca regresó porque una enfermedad le atacó en el camino. Bueno, y después vemos aquí cómo era el ambiente quirúrgico en el siglo XVI. Un perrito siempre decían que estaba en la zona quirúrgica donde se estaba operando. Algunas de los presentes lloraban, las otras llevaban las sábanas limpias y aquí se ve el paciente, seguramente le están haciendo una curación, está boca abajo. Y aquí vemos, alguien habló. Aquí vemos dos cuadros muy importantes que muestran
cirugías del cráneo. En esta se ridiculiza la medicina, porque el doctor es falso porque en vez de un birrete lleva un embudo, y el detalle de aquí de la cirugía no está extrayendo la piedra de la locura, sino que hay una flor. Aquí el paciente está mirando a los espectadores y en la bolsa donde carga el dinero hay una daga que lo está usando. Quiere decir que esto es un atraco. Aquí se ve el sacerdote que tiene vino y unos dicen que es una monja que presencia el acto quirúrgico, otros dicen que es una bruja. Si es una monja, tiene un libro en la cabeza diciendo que eso era para los ignorantes. Lo otro es que lo que dice, las letras dicen, mi nombre es tonto o mi nombre es el del el engañado. Está bueno, es la imagen del... Este es el de Van Helsing retocado, porque uno cuando ve el dibujo no lo ve con esta perfección, pero es muy llamativo. Aquí se ve cómo están extrayendo la piedra de la locura. Dicen que el médico iba de pueblo en pueblo prometiendo la curación y después pasaba a otro, nadie le hacía el reclamo. Tiberio Álvarez decía que podía llevar el médico, este charlatán, una piedra aquí en la manga y de pronto sacaba una de las piedritas. Y aquí se ve como la prueba de la titularidad. Se ven las piedras que le había sacado a otras víctimas. Bueno, y esto es historia de la neurocirugía para mí muy importante. Este es el rey Enrique II de Francia. Y esta es Catalina de Medici. Muy importantes en la historia porque este rey se casó a los 14 años con Catalina. Los dos estaban muy jóvenes, pero a él nunca quiso a Catalina. Voy a leer esta parte. Francisco I de Francia propuso a su hijo, el duque de Orleans, como esposo de Catalina de Medici, un matrimonio que era muy ventajoso para Catalina. Y se ve aquí la descripción. La boda fue un gran acontecimiento, exhibición extravagante y entrega de regalos. El príncipe bailó y participó en las justas con Catalina. La pareja de solo 14 años abandonó el baile de su boda a medianoche para, ojo al detalle, consumar sus deberes militares. Y la descripción: Enrique llegó al dormitorio acompañado de su padre, el rey Francisco, de quien se dice que permaneció allí hasta el matrimonio, hasta que el matrimonio se hubo consumado. Y llegó a decir que ambos mostraron valor en la justa. El Papa Clemente visitó a los recién casados en su cama al día siguiente y dio la bendición a los procedimientos de la noche. Después murió el Papa Clemente y ya no se le pudo pagar todo lo que había propuesto al rey. Y el rey Francisco después dijo: la muchacha nos la has venido a entregar desnuda. El príncipe Enrique no tuvo interés en Catalina, tenía más interés en una amiga 20 años mayor que él. Este fue el matrimonio. Fue muy famoso, una ménage à trois. Enrique II, Catalina de Medici y Diana Poitiers. Realmente
todo el ejercicio matrimonial estuvo en Diana Poitiers, que era 20 años mayor que él. Y de Catalina sí dicen que no era bonita, tenía plata, pero no era bonita. Y aquí se ve lo que tuvo relación con la neurocirugía. Henry II decidió en esa fiesta tan grande, hizo una fiesta muy grande porque se firmó la paz de Francia con Inglaterra y la paz con España. Entonces, hizo un derroche de, de poder o de lujo y me impresionó. No tiene que ver como neurocirugía, pero yo creo que sí les interesa ver. Yo no vi esta coraza de Enrique II, como tiene oro, tiene cobre, eh, será que tiene acero, es una obra de arte fantástica. En el Enrique hizo que la princesa Claude se casara con el duque de Lorena, riquísimo, y Madame Margarita, su hermana, con el duque de Saboya, riquísimo. El eh, príncipe Felipe II se casaba con Elizabeth, pero Elizabeth tenía, tenía solamente 13 años y no pudo asistir a la boda, pero estuvo el duque de Alba reemplazándolo. Siguieron toda la ceremonia. Se casaron por poder y también el duque de Alba fue a la habitación con la princesa Elizabeth para hacer un remedio de la ceremonia, porque ella al año fue que viajó a España. Allí estuvo María Estuardo. Entonces vean ustedes, eso eran reyes por todas partes. Y aparte de eso, la nieta de Diana Poitiers se casaba con el hijo del alguacil. Así se hacían los matrimonios allá. El Enrique II de Francia retó, dijo, bueno, vamos a hacer la lucha con varios de los que están aquí, porque les gustaba mucho montar a caballo y tener esas luchas. Y el rey Enrique se vistió de blanco y negro, que eran los colores favoritos de Diana Poitiers. El duque de Guisa se vistió de rojo y blanco, y el de Ferrara de amarillo y negro, y este rey Enrique luchó con ellos, ya había quebrado 3 lanzas, y le dijo las lanzas con el duque de Saboya, el cuñado sería, y con el duque de Guisa, los dos los tumbó, quebró la lanza, y le dijo a Gabriel Montgomery que tuvieran otro reto, otro duelo, ser el duque de Lorch. Este Gabriel Montgomery dijo que no, no quiso, pero el rey le insistió y finalmente le dijo, como yo soy el rey, tiene que obedecerme. Pero a él le habían dicho, a Enrique le habían dicho, le dijo, juro por Dios vivo, Señor, que a más de 3 noches no hago sino soñar que os ha de alcanzar una desventura en el día de hoy y que este último día de junio os será fatal. Haréis lo que os plazca. Eso le dijo el mariscal de Belleville. Y Catalina de Médicis se opuso, pero él dijo que no, que se iba a luchar contra Montgomery. A Catalina ya le había dicho Nostradamus, el león joven vencerá al viejo en el campo de batalla en duelo singular. En su jaula de oro le vaciará los ojos, 2 combates en uno. Después él morirá una muerte cruel. Pasó eso.
pasó eso. Cuando se fue a montar al caballo, uno de los ayudantes le dijo, súbase la visera, semejante visera a la que tenía, súbala. Pero él no le hizo caso. Se montó en el caballo, Montgomery rompió la lanza y una astilla, no pudo ser la lanza la que fue una astilla, se le fue a la cara y le entró al ojo y cayó con la cara cubierta de sangre. No movía las manos ni los pies, sino que se quedó ahí ante la mirada asombrada de los espectadores. Eso fue lo que le pasó a Enrique. Estuvo 9 días inconsciente. Ya vamos a pasar a la siguiente. Como estaba inconsciente, el que estaba allá era Ambroise, Ambroise Paré, y lo trató, pero dijo que no había nada que hacerle. La reina Catalina, que lo quería mucho, a pesar de serle tan infiel todo el tiempo, hizo que mataran a 10 presos para que Ambroise Paré y Vesalio, que Vesalio los llamaron para que vieran a ver qué le hacían, y reprodujeron la herida en el ojo, pero Ambroise Paré dijo, no, no se puede hacer nada, se va a morir. Ya tenía edema en miembros inferiores y tenía una septicemia y se murió. Sin embargo, antes de morirse, dijo que quería que su hija se casara con el príncipe Felipe, perdón, con el rey de España, Felipe II. Y efectivamente eso hicieron. Durante la noche, el sacerdote dijo, mientras hacía el matrimonio, lo hacía muy pasito, hablaba muy pasito, porque esperaba que ya fueran a decir que se había muerto el rey, pero sucedió en la mañana siguiente. El caso es que las cirugías que se pudieron hacer en ese tiempo serían similares a este señor que lo operaron en épocas recientes, pero así podrían ser algunos de los operados de antes. Y a mí me ha parecido la neurocirugía colombiana muy importante por la cirugía que hizo el doctor Tomás Quevedo, pero me encontré en México. En 1892 hicieron una operación para un tumor cerebral. La primera cirugía de un tumor cerebral y que dio origen al nacimiento de la neurocirugía la hizo Horsley, Víctor Horsley. Pero, a ver, 8 años después la hizo el doctor Rafael Lavista. Esta es la fotografía del doctor Lavista. Esto es la fracción del cerebro, el corte del cerebro en el lóbulo temporal. Aquí se ve el estudio que se hizo microscópico del cerebro. Y después, para que se desarrollara la neurocirugía completamente, se necesitó de la anestesia para poder hacer cirugías selectivas. Aquí se ven lo más importante, la mandrágora, el éter, después el cloroformo, lo utilizó William Morton inicialmente, y después, no, creo que fue Wells. Wells fue primero y después Morton el cloroformo, pero en Colombia, el doctor Antonio María Vargas Reyes utilizó el cloroformo en 1849. Y el doctor Ignacio Quevedo, el padre de Tomás Quevedo, en 1864 hizo cirugías con cloroformo. Y en Antioquia, en 1885, en Río Negro, Antonio y Francisco Arango usaron el cloroformo para sedar un paciente. Y aquí se ve cómo en 1856 el doctor Antonio María Vargas Reyes hizo la primera exploración o hibridamiento de una herida del cráneo.
estos pudieron ser los instrumentos. Pudieron ser. Se ve una trepina, otras trepinas más pequeñas, el trépano. Tenían un trépano pequeño y otro grande, la coronilla pequeña y la grande, y los manguitos y algo con que explorar aquí una gubia. Y después vino, para que se desarrollara completamente la neurocirugía, se necesitaba hacer los procedimientos con asepsia y antisepsia, por Pasteur y por Lister, uno en 1865 y el otro en 1867. Y en 1888, Juan de Dios Uribe, en Manizales, hizo una cirugía con técnicas avanzadas de asepsia, antisepsia, como dicen los historiadores. Y lo que se seguía era la localización cerebral, muy importante. Paul Broca fue el que hizo la propuesta o que descubrió los núcleos o las áreas del cerebro encargadas de ciertas funciones. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es que este doctor Federico Gómez en Jericó, así era Jericó en 1910, pero en 1890 Jericó tenía aproximadamente unos 8.000 habitantes. Los dos primeros dos médicos en 1860, 70. Y el doctor Federico Gómez estaba en 1890, o sea que fue posiblemente el tercer médico. Yo sí he buscado quien me pueda hablar del doctor Federico Gómez, pero no, ha sido inútil. Bien, siguiendo con la historia de la neurocirugía colombiana, esto me parece muy bonito. Unos cráneos trepanados que se encontraron en Boyacá. Ahí se ve, aparte de las trepanaciones y que los pacientes sobrevivieron, esto fue unos 400 años antes de Cristo, se ve que uno de los cráneos tiene aquí una, a ver, le implantaron un fragmento de, no de barro, de una cerámica. Esto es una cerámica que le colocaron ahí encima. Y se ven aquí las cirugías que se hicieron para tratar lesiones del cráneo. Antonio María Vargas Reyes para un hundimiento, y después todos han sido traumáticos. El doctor Nicolás Osorio para un absceso por bala, el doctor Rocha Castilla para un aneurisma traumático. Y este muy importante, el doctor Samuel Fajardo, que trató un paciente con un hematoma. Fue un soldado al que le cayó un soldado de 15 años, como ahora los soldaditos guerrilleros de 15 años, le cayó un madero en la cabeza, hizo un hematoma extradural agudo. El doctor Samuel Fajardo lo encontró ya en la misma habitación, no habían hospitales, en la misma habitación le hizo el tratamiento, evacuó el hematoma, pero el paciente se estaba despertando cuando obviamente no había anestesia. Lo hizo urgente, ya estaba comatoso. Como se estaba despertando, se dio cuenta de que si le hacía presión al cerebro se dormía, entonces así pudo terminar la cirugía. El doctor Juan de Dios Uribe fue el primer antioqueño porque Manizales en ese tiempo era el territorio de Antioquia la Grande. En 1876 hizo una cirugía por un hematoma, el doctor Guillermo Donado en Barranquilla por una herida por bala, y estos doctores, Juan David Herrera y José Tomás Henao, trataron pacientes con traumas de cráneo en Antioquia. También el doctor Ramón y Francisco Arango, herida por bala, utilizaron cloroformo. Esta cirugía de Juan Manrique, Julio Torres, médicos no antioqueños,
pero después el doctor Antonio Mauro Giraldo y José de la Roche trataron a un paciente con epilepsia, una craniotomía, y el doctor Antonio Barrera, también una extracción de una bala. Eso es hasta que empezó a hacer las cirugías el doctor Tomás Quevedo. Entonces, ahora sí, compañeros, yo les voy a decir que ya voy a abrir el micrófono y yo no sé si tienen alguna pregunta. Veo que ya estamos a las 4:50 y me parece que si quieren Mario empiece a hablar o empezamos a charlar. Carlos, Oh, chévere. Sí, Mario. ahora que mencionas, yo alguna vez, espérame, yo abro, conseguí, mencionaste a Antonio Mauro Giraldo, ¿sí? Sí, Bueno, estos son datos biográficos escritos por él. sí. Ujú, sí. Mire, él dice, él nació en 1862, cuando hizo la craneotomía por esos epilepsias. Estos ¿Nací dónde? ¿En el municipio de en Concordia el o qué? Peñol, Antioquia, en el Peñol. Ah, ya, sí. Entonces, dice, escrito por él, datos biográficos del doctor Antonio Mauro Giraldo, en julio de 1945. Y en el Peñol, municipio de la provincia de Oriente, del departamento de Antioquia, el 21 de noviembre de 1862. Estoy pues llegando a los 84 años y narra toda su vida. Son datos biográficos que tengo yo aquí que me parece muy interesante a ver si los mostramos. Sí, ¿y lo encontraste dónde? Hombre, Una esto, hoja, yo creo que esto algún familiar de él que yo vi alguna vez me dijo que tenía y me regaló una fotocopia de esos manuscritos del doctor Antonio Mauro Giraldo. De modo que aquí los tengo yo, hay que volverlos a leer. Yo los leí hace mucho tiempo y voy a volverlos a leer. Me hiciste acordar de eso. Bueno, con respecto a las trepanaciones, es muy interesante que sí es la primera cirugía que se hizo en la historia. Y los incas tenían unas indicaciones muy diferentes a los famosos dolores de cabeza. Allí en aquellas épocas nadie se podía quejar de dolor de cabeza porque lo cogían y le abrían y lo trepanaban. no, eso es ahora. Ya, era mejor no decir que no tenía dolor de cabeza, porque ahora se toma una aspirina, una acetaminofén, allá no, allá lo agarraban a la fuerza y le hacían un hueco en la cabeza. Bueno, los incas fueron los primeros que trataron de hacer intervención psicosocial, es decir, en la personalidad del paciente. Eso me parece muy, muy interesante porque pretendían modificar la conducta. Es decir, me parece una indicación mucho más elaborada que las demás. Pero Eso es como, ¿por qué dices que para modificar la conducta? eso es lo que dicen los textos. Pero ¿por qué dirán Cambios, los textos que pueden modificar la conducta? A ver, algún neurocirujano, yo el doctor Callafa, Humberto, cambios, no, dice cambia así, esta que Óscar, tenían, porque es que yo no lo veo, veo, voy a buscar aquí, tengo textualmente como dicen. Espérate, yo busco, porque yo tengo aquí eso. Mientras lo encuentro y que pueden seguir conversando, ¿no? a Irma. Bueno, Pacho, que no lo había saludado, a Humberto tampoco. Beatriz sí, Hola. Antonio Hayer no lo había visto. ¿Qué más, Luis Javier? Berenice Grajales, doctora. ¿Usted cree, doctora Berenice, que fue para modificar la conducta? De que eso era psicocirugía. Tendrían que saber que allá estaba el centro de comportamiento. Yo no creo. A ver quién me Bueno, acompaña a mí. te puedo dar inclusive la referencia. Te puedo, mire, no, dice de la siguiente manera. El carácter en es trepanación simbólica, pero en esta área peruano-boliviana parece ocupar un lugar intermedio entre lo simbólico y lo terapéutico, y se sospecha un desarrollo muy avanzado en la problemática psicosocial en medios de intervención en la personalidad. Pero
¿Cómo podrían decir? Es que el asiento del comportamiento estaba en la cabeza, se demoraba mucho el hombre en reconocer eso. Es una suposición que la alguien diga, referencia, yo la lo que referencia. sabía era que era por cefaleas. De No, pero te pronto, estoy contando qué es la diferencia con los peruanos. Ellos trataron de intervenir con las trepanaciones en la personalidad de los pacientes. La referencia está en Laín Entralgo, Historia Universal de la Medicina, la famosa, en Barcelona, España, Salva de Editores. La medicina de los actuales pueblos primitivos es el tema que trataron dos personas, es decir, Curie y Girard. Son los que traen esa anotación con respecto que los incas hicieron intervenir la personalidad. ¿Por qué te parece tan raro, Carlos? No, supremamente, porque me parece que era un concepto muy avanzado de ellos. una Pensaron que suposición muy avanzada, me parece. ellos no pensaban que la personalidad está en el hígado, ni en el abdomen, ni en el tórax, sino que pensaban que era el cerebro el que comandaba Pero la esa es una personalidad. suposición, Mario, con todo respeto. Lo que es, lo, no Pues sabemos, hombre, no nos hombre, inventamos. yo qué voy a No, pues saber, con hombre, toda la autoridad de la INE entra algo, pero dejemos yo esa qué voy a saber psicología. si era una suposición o no, pero eso lo traen estudiosos de los actuales pueblos primitivos. Muy bien. Pero es lo único que te puedo decir, yo no puedo ir más allá. Ya, Únicamente decir que yo sí me vengo para más acá, Galeno, eso es lo que... yo no me ¿Cómo? explico cómo Se pudieran interrumpe. pensar eso. En Sí, el no, corazón claro, podía estar, por Carlos, eso le sacaban el corazón. hay muchas cosas que uno no se explica, sí, cómo hicieron, cómo llegaron hasta allá, Mi esos conceptos más tan avanzados, ¿no? me sorprende que fueron capaces de impedir las infecciones en unas trepanaciones de esa magnitud. Y, Bueno, a y, estudiar es, eso, Luis Carlos, a y es que estudiar el eran tema. trepanaciones, no, y también eran trepanaciones en distintos sitios del cerebro, del cráneo, no eran en el mismo sitio. Unas frontales, otras bilaterales, otras occipitales, otras parietales. Bueno, ahí está para investigar por qué pensaron eso, por qué razón, ¿no? Habría que, Estaremos preparados. pero bueno, se los comento pues como datos interesantes de la historia. Lo que también, lo otro, los egipcios pensaban que el alma estaba en el cráneo. Por eso ellos hacían unas intervenciones por la nariz similares a las hipofisectomías y por ahí dicen que sacaban el cerebro, pues no sé a dónde lo sacaban totalmente. Pero eso es lo que se sabe que le hacían en las momias. Bueno, Tengo el libro bienvenidos de la todos. algo, pero el resumen, ¿no? Porque son, ¿cuántos tomos? 6 tomos de la Pues, historia de la medicina. qué capacidad para escribir. ¿En la algo? Sí, Ave María, mi hijo, eso es increíble. Eso es increíble. Los textos de la algo y la historia clínica de la algo es una cosa maravillosa. Antropología médica de la algo. No, no, eso es El increíble. diagnóstico médico, la relación ¿Cuándo médica. llegaste, Luis Javier? ¿Cuándo llegaste? Sí, sí. Esos son los libros de la Inentral. Esos son los tomos porque el que está mostrando Mario es el que sacó Alianza Editorial, que es resumido. Y no ¿Qué es el tiene, resumen? y no tiene una sola grafiquita, no tiene un solo dibujito y no.
lea de corrido. Ahora Luis Señor. Javier va a decir, yo me los he leído todos y también Pero sí me he leído por ahí 6 libros de Laín Entralgo. Ese señor era tremendo personaje. tremendo Libro personaje. muy valioso y varios de los libros yo creo que vale la pena leerlo. Por ejemplo, el libro del diagnóstico médico. Es un libro que vale la pena uno ver alrededor de lo que es la relación médico-paciente. Los otros dos que mencionaba ahora Mario también La son, historia clínica. La la historia clínica. yo ¿La pienso, tienes? sí señor, Bueno, la historia clínica y la antropología médica. Este es el estudio patográfico. Este es la antropología. Era la idea entre algo. A mí lo que más me sorprende es el control de las infecciones, indudablemente. pero no sería Luis Carlos que en esa época no conocían tanto sobre infecciones, porque de todas maneras infecciones había. En muchos cráneos y tibias entre los incas se han encontrado lesiones osteolíticas que pudieran ser secundarias a un germen tipo así estafilococo. Pero superaban la septicemia, vivían años después de Carlos, las para mí preparaciones. ese es maravilloso, Carlos. Esa es. Carlos, es Ujú. maravilloso. El diagnóstico médico, yo pienso que uno como médico se lo debiera mantener de cabecera. Pero no se va muy duro. No Va, me da una almohadita de plumas. va a traer otro muy bueno. De todas maneras, Luis Carlos, la conferencia muy entretenida, muy buena. Yo busqué que fuera entretenida porque yo me entretuve mucho leyendo sobre todas esas historias de los reyes de Francia. Nos Mucho. hiciste fue un brochazo también de esa historia de todos esos reyes, de Catalina de Médicis, de todos Pero esos torneos tan peligrosos en que sacaban los ojos, como mostrarte sí, ahí muy claramente. pero Hombre, no, yo creo, perdónenme, yo creo que Luis Carlos gozó mucho con esa noche de bodas. no hay videos ni hay ilustraciones. Pero Se la el Papa fue imaginó. al día siguiente, un cardenal fue al día siguiente a bendecirlos. Pero ese Enrique II sí siempre se supo que esa Diana Poitiers era la que mandaba. Y tuvo muchos problemas en su vida, fue muy peleador y muy guerrero. Y después Catalina de Medici, que fue una sobrina de Lorenzo, Pepita, de Florencia, Lorenzo II. También tuvieron una vida de peleas. Hola Marta Lucía. Hola. Pero pues, ¿qué más? noticias Hola, de tu hermano Monita. menor, noticias de Hola. tu hermano menor, Marta Lucía. Eh, sigue en cirugía en este momento. El aneurisma es que abdominal. Abdominal y sangró un poco temprano y por eso le dio un dolor por ahí a las 11 de la mañana, un dolor fuerte abdominal. Lo hospitalizaron de urgencia y le hicieron el diagnóstico de un aneurisma sangrante, pero no se había roto del todo, estaba sangrando un poco y ya empezaron la cirugía. Entonces, en este momento todavía lo tienen allá. Se han comunicado con la familia en 2 ocasiones. La última para decir que se les había aspirado, no sé por qué, que le habían encontrado y que entonces y lo iban a pasar después de la cirugía a unidad de cuidados intensivos, pero que no lo puede nadie acompañar, nadie puede estar allá por el cuento del COVID y entonces en eso estamos, en eso estamos. Es una Pero cirugía abierta, cirugía abierta. abierta, abierta.
Bueno, pero ya salió de cirugía. No, no nos han avisado todavía si ya salió de cirugía, no te sé decir. Ave María Monita. Imagínate. Y entonces nadie lo Sintiéndolo puede, mucho. ni la esposa, ni el hijo. Nadie, no puede ver a nadie. En este momento nadie. Estamos esperando noticias. Pero si quieren, hablamos de las catedrales y si nos me van avisando algo, me imagino que me llega aquí al celular cualquier comunicación y les Nos va voy a- contando. Claro que sí. Ah, Que me sí, parece muy bien. claro que sí. Ujú. Ah, si deseas hacerlo, pues no veo ningún problema. Si tenemos tiempo, hagámoslo. ¿Te No, parece? tiempo sí hay. Listo, ok. Es algo muy sencillito y muy corto. Tú vas a presentar bueno. tu chat, tú la vas a presentar tú. Pues Eh, vas a presentar tu Pueden pantalla. participar los dos. a ver, si quieres lo podemos hacer desde el tuyo. ¿Cómo prefieres? Ah, no, te queda, es más fácil pues desde el tuyo, pues, pero porque para que tú pases todo, las diapositivas y todo. Listo, ok. Ya, ¿Sabes perfecto. cómo hacerlo? Espérate. Lo tengo en este momento aquí abierto. Sí. Espérate para mirar cómo abrir para pasarlo yo desde acá. Compartir pantalla abajo, Mona. Compartir pantalla. Sí, Es pero que espérate la un mona minuto. está de un iPhone. Ah, Espérate. Abajo dice compartir pantalla. Abajo, espérate, ¿dónde? Espérate. ¿Cómo hago, mi amor, para compartir pantalla con ellos? Yo nunca he hecho presentación desde un iPhone, no sé. Ya. Ah, es que es de celular. Ajá, yo estoy en el celular. ¿Quieres que trate de buscarlo ya tu conferencia entonces? ¿La ajusto yo? Sí, puede ser. O que lo Mona, haga Mona, María. A ver. Mona, tenés que tener la conferencia por allá a la mano. Si La la tenés tengo, en el celular, la porque tengo en la mano porque la tengo en el computador. Aquí la tengo abierta en el computador. Ah, bueno. Lo pueden presentar desde ustedes mejor, creo yo. No, Para es que- mejor que hagas el esfuercito y compartas la pantalla tuya desde allá. Es mejor. Es mejor, claro. Sí, Mario, tú tienes la presentación, hazlo tú. Pues voy a buscarla entonces en Listo, sí, hazme el favor. traerla a ver. Porque yo la tengo, por Google. Y la tengo en el equipo, sí. Tendrías que estar conectado con Zoom, pero tener el problema de la cámara. Ujú. ¿Cuándo fue enviada? Yo veo. El domingo. Y mientras tanto veo ahí a La Toño iba- Roger, que hoy es día del otorrino, según Comedal. ¿Qué día fue el domingo? No, Toño, que es otorrino, lo estoy felicitando porque Comedal dice que hoy es día de los otorrinos. Así, Toñito, que bienvenido por aquí. no, pero Toño es otorrino o es empresario. Toño es de todo, de todo. ¿Ah? Empresario, Bueno, torrino. Toño, clarifique, pues, clarifique. A ver, Toñito, todero. Ustedes no saben, Ganadero. ustedes no saben que uno de los que peleó y pujó por comprar la clínica de Confenalco era Antonio Haller, que la quitó a la clínica Medellín. ¿Mm? ¿Sí? Totalmente de la hora. Hay un neurocirujano que se llama, no sé, ¿allá está por ahí o no? El 21 de junio. Sí, el día 3 del 21 de junio. Sí, espérate, yo le digo. Sí, señora. Está bien. Dib. Dib, no. ¿Me salgo de aquí? No, Humberto está. coge el PowerPoint, sí, ya. Ahí. Que el día 3 del 21 de junio. Ya. Sí, Mario, Aquí estoy en esa, ya la estoy abriendo. Vamos a ver si la... 21 de julio, sí, te lo mandó Beatriz Vélez. Estamos con la pantalla de Marta Lucía. No, todavía no. No, todavía no.
¿Apareció alguna? No, no apareció. ¿De quién es esa pantalla? De Javier Correa. Esa tan bonita. Javier De Correa. Ay, Beatriz Salcedo. Sí. Lean en la parte de arriba. Javier Correa Álvarez. Sí, señor, tienes toda la razón. Y Javier, ¿por qué está compartiendo la pantalla? No sé. Cosas del virus. Ese es Fabián. ¿Quién es el moderador? El moderador es Mario. Mario o Estoy bregando aquí, pero no sé por qué no me sale para compartir la pantalla, no sé por qué. Es que no permite compartir dos pantallas. Por eso, Ah, hay que decirle a Javier que se salga de ahí. Dígale a Javier, sí. Javier que se salga Javier. para que pueda compartir la de Marta Lucía. Sí, que se salga. Que se salga. Sí, Salite, muchacho. muchacho. ¿Y por qué está Mi Javier negro, ahí? mi negro, sálgase pues. Quedó dormido. Se durmió. Eso Ha le estado quedó la última vez. Es que allá está muy tarde. Ya Hay es. que Está trepanarlo. compartiendo pantalla, ¿por qué? Hay que trepanarlo. Ay, Pero para tratarle la función o la cefalea. Se le subió ya el whisky. Hay que trepanarlo para intervenir en su personalidad. León. Vale, ¿quién va a quitar pues la pantalla? despertalo. Carleón. Correa que deje de compartir. Dime, Luis Carlos. Llamémosle Cuéntame, a ¿cómo es que Javier. se llama el neurocirujano dueño de la clínica La Misericordia en Barranquilla? El que fue senador. Le escribo a Mario. Sí, ¿Cómo? a Javier hay que escribirle para que se despierte. No, Katim, no. Es que Nadir. y no se ha podido. Javier está en Salamanca. Pero ya está listo, ya dejó de compartir. Ahora sí, así. Ahora sí puede entrar. Ya. Ahora sí. Muy bien. Listo. Ahora va a ver Mario. Pero yo no sé por qué no he podido. Pregúntele a Javier, ese sí sabe cómo. No, es que está como raro esto aquí, en serio. No sé qué. Sabotaje. No, pero ya Javier se salió. Sí, pero Sí. no he podido. No has podido abrir mi pantalla. He podido abrir el. Emma, Coñac. Emma. Vení Luis que se me Carlos, abrió la Nicolás, pantalla. Mari. No. El de Barranquilla, no, el de la clínica. No. Dale. Parece que se Yo tenía estoy oyendo a los compañeros. mucha relación con este No sale. Saab de Barranquilla. Fue un neurocirujano, senador y Sí. también paraco. Pues estuvo acusado de ser paraco. Le está diciendo, pero no sé por qué no la veo. Carlos, ¿qué pasará, Carlos? Algo raro está sucediendo. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué te entraste? ¿Por qué te volviste a salir? Irma, ya usted es la que está compartiendo pantalla mía. Algo pasa. Irma, esa nieta tiene virus. Sí, a ver, sí. No, está muy alentada. Listo, perfecto. Ahora sí. Ahora ya sí. Listo. Ándale, Para que me escuchen. ¿Me quieres oír? Hola. Hola. Perfecto. Listo. Pregunta si te escuchas. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, no, dale. Ok. Cerremos los micrófonos todos, por favor. Listo. Esta es una charla corta acerca de las catedrales ortodoxas de Moscú y de San Petersburgo. Estoy empezando con esta diapositiva, que es una foto que tomó Gustavo de Vladimir I el Santo. Nació en 1958, falleció en 1015 y él era el príncipe de Kiev.
lo conocen como San Vladimir. Él fue el que se bautizó en el 988 y llevó toda la cristianización al pueblo ruso. Fue bautizado en la fe ortodoxa y esta estatua, es una estatua de 11 metros de altura, fue entregada por Vladimir Putin a la ciudad en el 2016. Hubo bastante controversia cuando eso porque él es de Kiev, no de Moscú, y por lo tanto no estaban como muy contentos en Moscú por eso. Esta es la catedral más conocida por todo el mundo, que es la Catedral de San Basilio. Esta catedral fue hecha por Iván el Terrible para conmemorar el triunfo sobre Kazán, sobre el Kanato de Kazán. Tiene 9 cúpulas y se convirtió en el ícono de Moscú, lo ve uno en todas partes. Estuvo a punto de ser destruida durante la época soviética por Stalin y se salvó. No la destruyeron, en este momento está en reparaciones y no fue posible conocerla. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Esta segunda catedral, que es la Catedral de Cristo Salvador, es la Catedral de Moscú. Ahí es donde el patriarca Cirilo tiene su sede. Es la iglesia ortodoxa más grande del mundo y se construyó en 1812 para celebrar el triunfo sobre Napoleón. Fue destruida en 1931 por Stalin y luego la reconstruyeron a partir de 1995. Ya no era la Unión Soviética, ya era Rusia. En ese momento Yeltsin la reconstruyó con arquitectos que fueron capaces de volverla a hacer en la misma forma que la habían hecho en 1812 y fue consagrada en el 2000. El funeral de Yeltsin fue en esta catedral en el 2007. Durante la época soviética se destruyeron miles de iglesias a lo largo de toda la Unión Soviética y después de que, cuando ya empezó la era de Rusia, después del 90, se han reconstruido más o menos unas 400. En el interior del Kremlin hay 3 catedrales que se pueden visitar y que fueron las que me llamaron la atención muchísimo. Esta es la Catedral de la Asunción. Esta catedral es de 1326 a 1918. En 1918 se suspendieron las... Espérate cómo me devuelvo. En 1918 se suspendieron todos los servicios religiosos y después de 1900, y fue después de eso hasta 1990 un museo. El altar de esta iglesia es más elevado, y de todas las iglesias ortodoxas, que hay una maqueta del templo, el altar es más elevado que el piso donde están las personas. Las iglesias ortodoxas tienen un lugar donde se hacen los fieles y siempre están de pie. No hay asientos. Hay una parte que es una especie de muro al fondo, que es el iconostasio, y en ese iconostasio se encuentra la puerta para entrar al altar. Mientras están las celebraciones de la misa no se ve al sacerdote. En ese iconostasio están los iconos más importantes de la catedral. El de esta iglesia, que es este icono, que es de la Asunción, se encuentra como todos los iconos principales. Es el segundo cuadro, al lado derecho de la puerta del altar y en el nivel más bajo de las hileras de iconos. Como pueden ver, aquí tenemos a María acostada en su lecho de muerte
rodeada de ángeles y santos, y este es Jesús con el alma de María sentada en su mano para llevarla al cielo. Las misas ortodoxas duran 3 horas. Esta es otra catedral que les voy a mostrar. Esta es una breve historia de la catedral, es desde 1326, y en 1918 se terminaron los servicios y en 1990 se reiniciaron los servicios de ella. Esta otra catedral es de la Anunciación. Esta es la Catedral de los Ares. En ella se coronaron absolutamente todos hasta Nicolás II. Es la catedral privada de ellos. Iván III, que es el padre de Iván IV, el Terrible, hizo la unificación de todas las tierras de Rusia en un solo estado moscovita. Inició la construcción del Kremlin a gran escala. Iván el Terrible fue el primer zar. Esta otra catedral, esta es la catedral de la maqueta de la Catedral de la Anunciación. Es una iglesia muy pequeña, muy bonita, pero muy pequeña. Esta es la historia de esa catedral. La catedral se convirtió en museo hasta en 1960 y la primera misa se volvió a celebrar en 1993. Esta catedral, la del Arcángel San Miguel, es una catedral de 1333 hasta 1818. En 1991 se volvieron a reanudar los servicios y es el templo sepulcro de los zares y de los príncipes feudales. Después de Pedro el Grande, ya el sepulcro de los zares es en San Petersburgo, menos Pedro II, que es uno de los zares después de Pedro I y está enterrado en esta catedral. Este es el icono de la Catedral del Arcángel. Esta es la maqueta. Es una iglesia grande, muy bonita, y pueden ver los féretros. Que están en la parte inferior de la iglesia. Aquí están. De todos los príncipes y los zares. Esta iglesia no hicieron con ella nada, la tuvieron cerrada desde 1918 hasta 1991. Estos son los príncipes que están enterrados en esa catedral y estos son los zares. Este es una curiosidad, este es el árbol nacional de Rusia, es un abedul. Bueno, ya que nos vamos hacia un monasterio, que es el monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio. Este monasterio queda en un lugar que se llama Sergei Posad y es como una especie de seminario de monjes. Fue construido en 1345 por San Sergio, se inició y funcionó hasta 1920. Lo cerraron desde ahí prácticamente del todo hasta 1946, que lo volvió a abrir Stalin. Fue el único lugar donde se siguieron practicando la religión ortodoxa, pero ya en una forma muy reducida. En este sitio hay una catedral, aquí están los monjes. Nosotros estuvimos allá un domingo y les tomamos esta foto. Hay más o menos unos 400 monjes en la actualidad en ese sitio. Hay varias iglesias, hay unos comedores preciosos. Esta es la iglesia de la Santísima Trinidad. Y otra catedral, que es esta otra. De esta catedral tengo la entrada al altar. Este es el iconostasio principal de esa iglesia y esta es la entrada del altar. La guía, el día que estuvimos allá, nos decía que nosotros decimos que no todo lo que brilla es oro, pero que en este lugar todo lo que brilla es oro.
Esta es la Catedral de la Asunción, que está en ese recinto del monasterio. Esta catedral la hizo Iván el Terrible y la hizo prácticamente una copia de la Asunción que hay en el Kremlin. Es una iglesia sumamente bonita. Este es el icono principal. Aquí ven lo que les mostraba ahora, que este también es de la Asunción. María reclinada con los ángeles, los santos por toda parte, y Jesús con el alma de María sentada aquí en su mano para llevarla al cielo. Este es el iconostasio de la iglesia de la Asunción. Ahora ya nos vamos para San Petersburgo. San Petersburgo fue la capital de Rusia desde 1712 a 1918. De 1921 a 1991 se llamó Leningrado. Y por referéndum, a partir de 1991, la gente de San Petersburgo volvió a pedir que se llamara así, San Petersburgo. En San Petersburgo hay esta iglesia que se llama la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. Esta iglesia fue hecha en 1883 y la construcción duró de ahí a 1907. Está en el lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II en 1881. La cerraron en 1932, quedó abandonada, la volvieron a reconstruir prácticamente del todo en 1997. Ahí no hay oficios religiosos, solamente los martes hacen un requiem por el alma del zar y nada más. Esta catedral es la Catedral de San Pedro y San Pablo. La construcción la inició Pedro el Grande en 1712 dentro de la fortaleza que él hizo. Al principio toda la fortaleza y parte de la catedral en madera, después ya se hizo la construcción en grande. En 1924 la convirtieron en un museo y en el 2000 se reiniciaron los servicios religiosos dentro de esta iglesia. Esta catedral tiene 123 metros de altura hasta la punta de esta aguja. Ninguna construcción en San Petersburgo tenía autorización de ser más alta que esa aguja. Ahí está enterrado Pedro el Grande. Esta es la tumba de él. Esta es la tumba de Catalina II. Y esta es el lugar donde están los restos de Nicolás II y su familia. Están acá los restos que encontraron y cada una de estas placas es un recordatorio de cada uno de los miembros de la familia que están enterrados acá. Fue catedral hasta 1859 y luego la catedral fue la de San Isaac y actualmente es la de Nuestra Señora de Kazán, que es una catedral hecha al estilo de la iglesia de San Pedro. Muchas gracias. Esto era lo que les quería decir. Si tienen algún comentario, una pregunta, me cuentan. Muy bien. Muchas gracias, Bonita, Mona. muchas gracias. Muy buena.